Buenas tardes, profesora Ana Isabel. La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y que le permita, sin notarlo, ir tomando una buena dirección. Enrique Tier. La historia de la didáctica. Nuestro grupo es el grupo 8 y está conformado por Denise Reyes, Pamela Medina, Helen Prudente, Anaí Soriano y quienes habla Yamilet Bazán. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la didáctica. La palabra didáctica proviene del griego dudatike, que significa el arte de poder enseñar. Se trata de una rama de la pedagogía que estudia de manera sistemática los métodos y también las técnicas que a medida que pasa el tiempo están utilizadas para poder enseñar y poder facilitar un aprendizaje. Pero la didáctica no se queda solo en lo técnico. También actualmente se analizan las relaciones entre el docente, el contenido, el estudiante y el contexto. En términos simples, la didáctica busca responder preguntas como ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿con qué recursos?, ¿a quién?, y ¿con qué objetivo? Primero tenemos la Edad Antigua, que fue en el siglo XX, antes de Cristo. Dentro de los personajes que se menciona en esto es que especialmente en Grecia y en Roma la educación tenía un papel central dentro de la vida social y también en la vida política. Esta no solo existía en la didáctica de forma como tal, sino que observaban ciertas prácticas que apuntaban a una formación de carácter, de pensamiento y a la misma vez de la virtud. Se menciona a Sócrates. Este personaje utilizaba el método de mayéutica, que es una técnica que consistía en preguntas al alumno para que mediante esto se pudiera descubrir a sí mismo el conocimiento. Y no era un transmisor de contenido, sino que básicamente era un guía del pensamiento. Platón es un fundador de la academia y básicamente estaba centrado en defender que la educación debía ser liberal al alma del mundo sensible. Y mediante esto llevar al mundo nuevas ideas, donde se podía habilitar un conocimiento verdadero. También tenemos a Aristóteles, que fue en el siglo IV a.C. Este personaje trató de enfatizar la lógica y también la observación, para luego de esto utilizar el método científico, que fue fundar el liceo, y a la misma vez trataba de clasificar los saberes de cada estudiante. Para él, el poder enseñar era desarrollar la razón de cada estudiante. Quintiliano. Este personaje fue uno de los primeros en poder escribir cómo podíamos enseñar a los niños y también su visión oratoria, que podíamos plantear ideas sobre un rol de poder enseñar, tanto a los maestros y la importancia del ejemplo. En Roma, por otro lado, la educación estaba enfocada en una formación más al orador, es decir, que en un uso correcto de un lenguaje y también una preparación para la vida pública. Aunque en esta época no existía una didáctica científica como tal, sino que ya era reconocida como una importancia del maestro, el diálogo y el contenido filosófico como una herramienta lógica para poder educar. Dentro de la Edad Media era el control de la educación, que básicamente pasó a ser casi exclusivamente en manos de la Iglesia. Dentro de esta se menciona a personajes como San Agustín en el siglo IV después de Cristo, quien fue el encargado de poder relacionar el aprendizaje con una fe. Y estos pensaban que cada maestro tenía que guiar al alma hacia Dios. Y también se trataba de defender el autoconocimiento en base a cada aprendizaje de los estudiantes. Aquí la enseñanza era orientada principalmente a una formación religiosa y moral. Alucín. Este es en el siglo VIII, un educador del imperio que promovió un aprendizaje y a la misma vez una gramática lógica. Y este se basaba en la geometría, en la música y en la astronomía. Las escuelas básicamente eran donde los que enseñaban se consideraban monjes que copiaban de libros y enseñaban una escritura, una lectura y un canto litúrgico. Otro de los personajes es Santo Tomás de Aquino en el siglo VIII, que fue considerado un fundador de la filosofía escolástica, que integró un pensamiento a cada estudiante de Aristóteles con el cristianismo.
Su enseñanza era basada en un razonamiento lógico y a la misma vez trataba de ordenar, de seguir un orden divino. En cuanto a la didáctica, se desarrolló en la escolástica una corriente que básicamente intentaba reconciliar la fe con la razón de cada estudiante. Un ejemplo clave es que San Tomás de Aquino usó la lógica de Aristóteles para poder explicar la teología cristiana. Y en esta época estaba limitado mucho el pensamiento libre y también era conservado aún. Tradujo de obras clásicas que luego serían recuperadas dentro del Renacimiento. Y si hablamos del Renacimiento, esto se produce por una transformación radical, al ver que el ser humano buscaba la forma de poder educarse. Al parecer, el humanismo es una corriente que pone al ser humano como el centro de una reflexión. Y esto es valorado como la razón, el arte, las ciencias y los textos clásicos griegos y los romanos. Uno de los más importantes humanistas era Erasmo, quien propone una educación basada en el diálogo, la lectura crítica y la formación moral, que como se mencionó anteriormente era lo que buscaba, preparar el camino para nuevas ideas pedagógicas más adelante. Y se empieza a pensar en una educación más integral, que no simplemente se limite a lo religioso ni a lo memorístico, sino que forme personas críticas, reflexivas y con un sentido estético y ético. La siguiente diapositiva se menciona a la Edad Moderna. La Edad Moderna marca un momento clave para la didáctica como una ciencia. Aquí aparecen sus máximos representantes, como Juan Luis Vives en el siglo XVI, Francisco en el siglo XVI, Michael y otros personajes que mencionaremos más adelante. Dentro de la Edad Moderna marca un personaje clave y estos todos tienen derecho a una educación y a un aprendizaje que debe ser progresivo a lo simple y más adelante a lo complejo. Es necesario respetar que las etapas del desarrollo del niño son muy importantes, pues estas permiten un aprendizaje agradable y no forzado. Semenyo propone que el uso de la imagen y ejemplo es definido como una enseñanza más visual y activa. Dentro de este es quien introduce las ideas para poder enseñar a todos y de esta manera considerar que la enseñanza debe basarse de una forma organizada, con objetivos claves y que sean adecuados para la edad de cada estudiante. Dentro de un uso de primero hablar con métodos didácticos y con una fe o un enfoque estructurado. Esta etapa se siente como una base para luego ser una pedagogía moderna que se mencionará más adelante. Dentro de la Edad Moderna, Juan Luis Vives es un humanista y a la misma vez un filósofo español, quien influye a la pedagogía para que los maestros puedan ensayar de manera crítica. El otro autor, Francisco, fue un escritor francés que destacó que sus novelas humanistas eran consideradas básicamente una figura de literatura del Renacimiento. Y de esta manera, sus obras didácticas magnas plantea principios claves como enseñar todo a todos, adaptar la enseñanza y las nuevas etapas del desarrollo, usar imágenes, ejemplos y juegos, y ir de lo fácil a lo difícil, y de lo concreto a lo abstracto. La siguiente diapositiva va a explicar mi compañera y les va a hacer entender el tema. Ya, en esta etapa de la didáctica que viene a ser la edad contemporánea, la didáctica comienza a transformarse un poco más profundamente gracias a la influencia de distintos pedagogos que marcaron un antes y un después de la forma de enseñar y aprender, en este caso de los niños. Empezamos con Pestalozzi, quien impulsó la educación integral y es considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Luego tenemos a Froebel, quien creó el concepto del jardín de la infancia y destacó la importancia del juego y la educación infantil, algo que hasta el día de hoy sigue vigente y se sigue practicando. Más adelante tenemos a John Dewey, quien propuso la educación como una práctica, donde el estudiante aprende a través de experiencias y no solo memorizando el contenido. A este personaje se le suma María Montessori, quien desarrolló un método basado en la autonomía y el aprendizaje activo de los niños. También tenemos a Jean Piaget, quien explicó
cómo los niños pueden aprender en sus diferentes etapas de desarrollo. También tenemos a Vygotsky, quien resaltó el valor del entorno social y la interacción para aprender. A Celestín, que en este caso promovía la participación activa de cada uno de los estudiantes. En el siglo XX aparecen teorías un poquito más actuales como la de Gardner y la de la inteligencia múltiple, o la de Brunner, quien impuso en este caso el aprendizaje como un descubrimiento. Loris nos habla del enfoque de Reggio Emilia, donde se hace parte de los intereses de los niños y se respeta aún más sus derechos como protagonistas del aprendizaje. Por último, pero no menos importante, tenemos a Paulo Freire, que nos deja una visión un poco más crítica y liberadora de lo que es la educación, donde se busca transformar en sí la realidad a través del conocimiento. Por parte de lo que es el siglo XXI, tenemos que en el siglo XXI la didáctica sigue evolucionando un poco más y así integrando nuevas tecnologías y enfoques innovadores para así poder responder a las necesidades del mundo actual. Uno de los personajes destacados en sí de este tiempo fue Sugata Mitra, quien propuso el concepto de aprendizaje autoorganizado, demostrando que los niños pueden aprender por sí solos con un acceso a la tecnología, como lo evidenció en su famoso experimento llamado el agujero en la pared. Por otro lado, Carroll desarrolló la teoría de la mentalidad fija y la mentalidad del crecimiento. Junto con sus investigadores mostraron cómo nuestras creencias influyen directamente en la motivación y el rendimiento académico de cada estudiante. También destaca el enfoque por competencias, que es una metodología que se sigue aplicando ampliamente y que busca que los estudiantes desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes, los cuales les permiten resolver sus problemas aún más reales, problemas que ya son de la actualidad. Además, la TIC o tecnología de información y la comunicación han revolucionado aún más, ya que permite que los estudiantes accedan al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, superando así barreras físicas y temporales. Por último, tenemos la neurociencia, que ha aportado en una nueva visión sobre cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos. Estos avances tienen aplicaciones de la educación y de la psicología, así también como lo que es la salud mental, y nos ayuda a entender mejor los procesos cognitivos y emocionales sobre el aprendizaje. Muchas gracias, esta fue nuestra exposición.